buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Como siempre, intentamos llevar a ustedes información, analizar situaciones con nuestros invitados. Hoy el tema es Estados Unidos, la política exterior de este país, la situación interna. ¿Por qué? Porque Estados Unidos como gran potencia determina en una medida importante lo que acontece o lo que puede acontecer en el orbe en un tiempo previsible. ¿Y por qué? Todavía más importante, porque todos nosotros vivimos aquí, vivimos en este gran país. Para analizar esta situación, hemos invitado a dos analistas políticos. Uno, aparte de analista, es periodista. Me refiero al periodista y analista político Alberto Müller. Y me refiero al activista político, pero también analista político Héctor Caraballo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Alberto. Gracias por invitarme y por estar con don Héctor. Oye, estar cerca de Héctor es algo muy importante. ¿Sería por eso que tú tenías la cara tan seria cuando estaba presentando el programa? Claro que sí, claro que sí. Porque es importante estar con Héctor. Héctor, ¿cómo tú aprecias la situación en este momento del país, envuelto en el caso Snowden, una crisis económica que evidentemente ha mejorado en algo, pero no acaba de despegar, en la opinión de los analistas, con la situación esta muy novedosa que se ha presentado en el Canal de Panamá, donde un barco ha sido encontrado con armas cubanas que iban rumbo a Corea, lo que refleja que las conversaciones que se acaban de iniciar, migratorias entre Cuba y Estados Unidos, pueden tener algún tipo de influencia, este último suceso en el cual Cuba, una vez más, en su labor de desestabilización, continúa involucrada. Tu visión de Estados Unidos en ese contexto internacional y nacional. Bueno, primero hay que darse cuenta que todo esto que has dicho, eso es lo que provoca que nuestros presidentes cuando terminan su mandato están llenos de ganas, ¿no? Y lo vemos con el expresidente Bush y todos los anteriores. Y Obama Clinton es un ejemplo claro de lo que es. Y Obama, el presidente Obama, pues ya está bastante... Y no ha terminado. Y todavía le falta la mitad del tiempo. Pero indudablemente, mira, la situación es una situación diferente en muchos aspectos cuando la vas situando en su aspecto político, su aspecto económico, su aspecto social y su aspecto internacional. Internacionalmente estamos en una situación de muchos conflictos, pero si tú pones en comparación con etapas anteriores, Estados Unidos no está envuelto directamente en ningún conflicto armado. Estados Unidos tiene una relación internacional con sus tradicionales amigos en Europa, una relación buena. Es la relación del Pacífico, que es uno de los puntos de interés que el presidente Obama ha detallado más, que es la relación de ese bloque económico, político del Pacífico. Se ha trabajado muy bien y está funcionando correctamente. Hay una política para América Latina que todavía no vemos todo lo que debiera ser. Pues yo no veo política que debiera ser en América Latina. Eso es tradicional. Desgraciadamente, cada vez que tenemos un gobierno, esperamos siempre que haya un énfasis en América Latina, que es, para mi opinión, fundamental para Estados Unidos. Es decir, cuando vemos lo volátil que es el mundo árabe, Asia, los mismos europeos que están en un momento de una crisis económica terrible, Rusia, que tiene nunca es algo que podamos confiar totalmente y no es previsible. China, que es otro fenómeno que las personas, los estudiosos dicen, no, China, el poder chino, es el segundo país ya en el mundo. Sí, pero China es un gigante con pies de barro, vuelvo a decirlo donde quiera que me paro. China no es un país sólido, por eso sucede que cada rato tú ves las bolsas de Europa y de Asia yéndose hacia el suelo, porque China tiene muchos problemas económicos que la pueden desestabilizar en cualquier momento. Cuando Héctor estaba haciendo un comentario, tú como que moviste la cabeza que casi se te cae. Sí, por poco se... Sí, tú te das cuenta también, ¿no? ¿Qué es lo que tú encuentras que Héctor no se ajusta desde tu perspectiva a la realidad? No, pues, yo moví la cabeza cuando él habló de Europa, porque es cierto, la mayoría de las cosas que Héctor ha dicho se pueden aceptar. Sin embargo, en estos momentos hay una rebelión en Europa,
O sea, hay una protesta en Europa generalizada de los grandes aliados de Estados Unidos por las escuchas telefónicas, por todo este movimiento del programa Prisma, de Verizon, de los periodistas de los teléfonos de la agencia AP. Entonces, esa es una rebelión que es de Europa, pero además hay una rebelión interior en estos momentos, y esto deben saberlo los amigos oyentes y ustedes también. En estos momentos hay más de 20 demandas en Estados Unidos sobre el problema de las escuchas, que para mí es uno de los puntos más negros de la administración de Obama, déjame decir, y debo decirlo, ¿no? Y yo lo considero negro en el sentido de que no está claro todo el programa que se ha elaborado por el gobierno del presidente Obama, además de la rebelión en Europa, o sea, de las protestas de los países de Europa, que se suma a Latinoamérica ahora, pero internamente lo peor de toda esta rebelión viene de adentro ahora. En estos momentos la demanda de Green Space, de Human Rights Watch, organizaciones de mucho prestigio, no estamos hablando de organizaciones estas fantasmas que se hacen para estas ONG que se inventan para desestabilizar. No. Estas son organizaciones muy bien plantadas, con mucho prestigio, y están demandando al gobierno del presidente Obama precisamente porque todo este programa de las escuchas, que es muy delicado, está violando la Constitución americana, enmiendas a la Constitución americana, y por supuesto están afectando la privacidad del individuo. Yo creo que este es un punto que está a debate y es interesante. Pero Alberto, este programa de escucha no empezó con el presidente Bush. No, claro que no. Y generó también disputas y discusiones bajo el mandato de Bush, lo que evidentemente todo parece indicar que se fue acrecentando, porque como dijo Lord Acton en el siglo XIX, el poder corrompe y corrompe absolutamente. Bueno, como no estamos analizando a Bush, estamos analizando a Obama. Efectivamente lo que tú has dicho es cierto, pero ha habido un incremento de la violación de la privacidad, porque por ejemplo cuando la ley patriota en la época de Bush, de los atentados, obviamente esa era una ley justificada, que inclusive el presidente Obama, de candidato en aquella época, la rechazó. Pero bueno, es una ley que yo creo que el pueblo norteamericano la acepta. Ahora, yo creo que hemos ido demasiado lejos. Creo que el gobierno de Obama ha ido demasiado lejos. El control masivo de la información. Porque claro, tú no puedes arbitrariamente decir, llevar al Congreso, porque es todo un mecanismo muy bien elaborado para hacerlo legal. O sea, la Agencia Nacional tiene a un tribunal secreto, clandestino, nadie sabe quiénes son, el FSN, que te autoriza las escuchas, y entonces resulta que son millones de seres humanos norteamericanos que están vigilados por la... Le va a dar un infarto y un viejo amigo nuestro. El problema es que lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente: esto no se hizo ahora, y se hizo de acuerdo con la ley. En las declaraciones de hace poco del ex vicepresidente Cheney, él lo dice bien claro, y me gustaría que todo el que analizara esto o analizara las declaraciones de él. Fue algo que se hizo porque estamos en un tipo de guerra nueva y porque Estados Unidos tiene que defenderse. Debido a esto, debido a esa ley y esas medidas que se han tomado, se han evitado decenas de actos terroristas y se pueden evitar decenas más. Estados Unidos está en un tipo de guerra distinta y tiene que utilizar métodos distintos. ¿Cuál es la alternativa? ¿No defendernos? No creo que esa es la alternativa. Yo creo que el Estados Unidos en ese tipo de guerra distinta tiene que tomar actitudes distintas. La pregunta que yo creo que es válida para ambos: ¿hasta qué punto una sociedad como esta, que se ha caracterizado por la libertad y el derecho, el respeto a los derechos de cada ciudadano, es aceptable que asuma, con Bush o con Obama, con cualquiera de los dos, asuma legislaciones, controles, verificaciones de la vida privada de las personas para preservar nuestra seguridad? Volvemos a la historia de la tortura. ¿Hasta qué punto se justifica la tortura para obtener una información? Yo creo que las sociedades, cuando están en problemas de supervivencia, tienen que tomar las actitudes que tengan que tomar. Yo no tengo duda en ese sentido. No, pero ese es el argumento de Stalin y de Hitler. No, y eso es lo que ha hecho Fidel Castro toda la vida. No, señor, lo que hizo Hitler. El imperialismo nos agrade. Están equivocados, porque las sociedades que esos señores defienden y defendían eran sociedades totalitarias y no democráticas. Estados Unidos es
en estos momentos y desde que su fundación, el país más democrático del mundo. Sin duda el alguna. país que es un ejemplo de las cosas como se deben seguir. Pero es un país que al mismo tiempo siempre ha tenido miles de enemigos y tienes miles de enemigos. Y Estados Unidos no puede cruzarse de brazos y no puede dejar de defenderse. Pero nadie ha dicho que Estados Unidos Pero no cruce de estamos brazos. planteando eso, Héctor. Sí, no, un momento. Estamos planteando hasta dónde llega el límite, perdona. No, en este sentido. No hay límites. No, si hay unas leyes, si hay leyes, señores. Pero está miren, hablando, Héctor, de que hay un tribunal que nadie conoce que toma hay un decisiones. tribunal que existe para cuando tú. Mira, el ¿Y te problema. puedes defender tú ante ese tribunal? No, pues si es que no hay secreto. nada de defensa, es que mira, esas organizaciones que él ha dicho y que sí típicamente tienen una posición muy ideológica durante toda su vida, esas organizaciones lo que están planteando algo que no existe en realidad. Primero, la escucha no es escucha de las llamadas. Las llamadas se toman nota Sí. de cada vez que tú. Entonces, cuando existen. El tiempo, los números, no hay que escuchar. Sí, todo eso. No hay La dirección. Cuando ven todo ese tipo de cosas, que es decir, que ya necesitan escuchar, van a ese tribunal y le plantean el caso y el tribunal da la autorización. Ya. Es decir, es un problema Pero legal. mira, Pedro dijo una cosa clave que yo voy a aprovechar un poco para precisar la discusión. Porque esto nos está ayudando a que no haya ahí 10 casos que hemos descubierto. No. Ese no es el tema. Si descubres 10 casos, perfecto. Además, para eso está la inteligencia, para eso está el espionaje, que eso está autorizado. O sea, está autorizado que Estados Unidos espía a Pakistán y a Rusia y a los chinos y que nos defiendan. Mira, los enemigos internos que están declarados como como sí no tales. está autorizado, y saco el tema de la tortura, que es un tema que no se ha resuelto. O sea, entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, tú aceptarías la tortura light. Yo no. Yo tampoco. Realmente no. Porque además yo he sido torturado, yo sé lo que es la Los tortura. tres, en Los alguna tres hemos medida, sido hemos sido torturados. torturados. Entonces, el ser humano tiene una dignidad propia, bien, que se llama, por eso es ser humano, por eso es privado y por eso es libre. Cuando viene un organismo a alterar esa privacidad o alterar esa libertad, No, y con se cualquier altera la pretexto. dignidad del ser El humano. problema Entonces, es que déjame los terminar. pretextos siempre Claro, están la ahí. idea de la tortura yo se la aplico ahora. Ahora resulta que el presidente Obama, que combatió la tortura, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. La tortura light es inaceptable. Exacto. Porque ¿dónde está el límite del light? Estamos de acuerdo. O sea, de la ligera y no la Oye, ligera. perdona una digresión. Recordémonos aquellos famosos escuadrones de la muerte. ¿Te recuerdas, Héctor? Aquellos escuadrones de la muerte cuando decían, el problema grande es el primer muerto. Después te acostumbras. Pero entonces, Indudablemente. ¿dónde está el límite ahora, Pedro? Y el torturador es igual. Y amigos oyentes, ¿dónde está el límite ahora del programa PRISM? Que lo que dice Héctor es verdad. O sea, son millones de llamadas. O sea, ¿saben si yo llamo? Si yo tengo una sobrina en Pakistán, mira, hay que tener mucho cuidado con la privacidad, porque llega un momento, y yo estoy seguro que estas demandas que se están entablando ahora, el gobierno las pierde, por eso va a llegar a la Corte Suprema. Esto llega a la Corte Bueno, Suprema. la ventaja de la separación de poderes que él Pero es que, hizo sí, mención. es que Entonces- las leyes son constitucionales. No. Bueno, ahí vamos. Yo no creo Esa es la ventaja de esta sociedad. Yo no Claro. creo que sea constitucional. Y voy a poner un ejemplo de Nixon. Cuando Nixon quiso prohibir la publicación de los famosos documentos del Pentágono, Sí, señor. eso fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dictaminó, y no es textual, pero es casi textual lo que voy a decir porque lo utilizo en mis clases, dictaminó que el poder de vigilar no lo tenía el gobierno, lo tenía la prensa y la ciudadanía. O sea, que la ciudadanía puede vigilar al gobierno, no el gobierno a la ciudadanía. Eso es un dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si lo aplicas ahora, es lo mismo. Entonces ahora resulta que el presidente Obama tiene poder para negociar con el programa PRISM y meterse en todos los internet privados de los Estados Unidos. No. Desde mi Empezando punto que, de no vista, es, no. empezando Vamos que ahí. no es el presidente Obama. Bueno, no, es el gobierno, Es la, es el forma, gobierno. es la forma de Alberto de dar No, es el gobierno. la noción que no existe. ¿Qué gobierno es? Entonces, no, pero bueno, es el gobierno gobierno de del presidente Obama. Cuando los el errores de gobierno Bush fueron del presidente Bush, Pues fue cometería quien lo presidente Bush. cometiera. Claro. Y No fueron le demos la muchos vuelta. también. Sí, entonces tendría que decir de Bush y Obama. Pero Por tú supuesto. dices No. Obama. Estamos hablando de Obama, no estamos hablando de Bush. Bush es la ley patriota, no es otra cosa. Es la tortura, ¿no? Cuando se lo hizo de la Bush, tortura ligera, lo criticamos. No, Alberto. Y ahora estamos hablando de Obama. Este sistema de escucha ya viene
desde la ley patriótica. El programa PRISM es nuevo, no tiene que ver El nada. programa PRISM es nuevo, pero el programa de escucha viene de la ley patriota. Claro que la ley patriota es de Bush, pero No, y las escuchas vienen de la ley patriota. Pero al mismo tiempo de la ley Lo que se amplió bajo Obama. Se amplió con el internet, porque el se PRISM es moderniza, internet. porque se moderniza, claro, pero es la misma Bueno, ley. entonces, ahí está la diferencia. ¿Tú estás de acuerdo? Y yo particularmente no. Yo creo que hay que tener cuidado con la privacidad que del hay ser que humano. tener cuidado, hay que poner todos la forma en que se actúa, pero esta sociedad no puede desarmarse ante los peligros que tiene. Héctor, este país no, ha sido sometido a ataques terroristas, va a seguir siendo sometido a ataques terroristas y esta sociedad no puede De desarmarse. acuerdo, Héctor, terminamos la tortura. No, porque tenemos que terminar. No, pues hay que sacarle la No, información. porque este país tiene una cosa que no tienen esas Aquí hay una sociedades. ventaja muy grande, que es un poder judicial muy fuerte, hay poderes muy independientes. firme, aunque en ocasiones algunos funcionarios, no tanto del poder judicial, pero sí de la función judicial dentro del gobierno. En no la este gustan. país, yo creo en las leyes de este país. Yo también. Creo que las leyes funcionan. Pero eso Creo no es lo que estamos hablando. Ese no es el tema. Sí, pero lo que No, tú yo estás estoy de acuerdo planteando. con las leyes de este país. Pero estás planteando que si eso no se quita, que eso es un peligro tremendo. Yo creo que fíjate, si es un peligro que cuando el presidente Nixon quiso que no se publicaran los documentos del Pentágono, la Corte Suprema le dijo, no, hay que publicarlos. Eso Igual que ahora. Yo Alberto, estoy seguro. Eso no tiene nada que ver Fíjate, con la ley. No, sí tiene que ver. Yo estoy seguro. ¿Tú sabes dónde está el error de Snowden? El error de Snowden, además de que violar un compromiso de secreticidad y de confidencialidad con su empresa, es haberse ido. Si Snowden se queda aquí, renuncia a su empresa y llama al New York Times y le dice, mire, lo que está haciendo el yo gobierno, creo que lo Snowden- gana en la Corte Suprema. Pero es que Snowden está haciendo una serie de cosas que... Ese es el que mal no hecha, son- mal hecha. bueno. Yo creo que Snowden, como decíamos en Cuba en el pasado, es un gallo tapado. Hay que darle un tiempo para ver realmente cuál era el objetivo de Snowden. Si el objetivo de Delatar lo que Snowden está era, haciendo el gobierno. sinceramente, Si fuera eso, se hubiera hacer quedado, conocer Alberto. el programa Se hubiera de quedado, control, Comete un error en irse. el error de él es grave, que es lo que permite pensar que puede haber otro tipo de Claro, pero repercusión. ahí estamos No, porque Es estamos el mismo especulando, por problema supuesto. de Wikileaks. Porque no, si Es el Rusia mismo le da, problema del y otro ese, tipo. y ese es el punto Ahí que da a tienes el otro continuación, ejemplo. si Rusia le da asilo a Snowden, diga Putin lo que diga, no va a ser de gratis. Ahora yo quisiera preguntar a mi amigo, ¿qué pasa? ¿Tú has pensado qué pasa? Si estas demandas, porque oye, tú hablaste de Human Rights Watch, no es una organización No, ni No, Amnistía digo que Internacional. siempre ha tenido Vaya, una posición... una de defensa de los sí, derechos humanos y ha Siempre lo defendido han mucho. defendido en todos los lugares. ¿Qué pasa si esa demanda de Human Rights y de Greenpeace la ganan en la Corte Suprema? ¿Qué pasa? ¿Tú has pensado en eso? Bueno, porque tiene que cambiarlo, claro. Porque vuelvo No, a no, repetir, que tiene que Esa es la ventaja, lo tiene que cambiar. Es que tiene que tiene que cambiar. cerrar el se programa. Mira, se acaba el programa PRISM. Tiene que se cerrar acaba el programa. Verizon, Sí. se Bueno, acaban ¿y los tú crees? teléfonos Ahí de tenemos AMEI. que darle Pero a si eso Héctor es lo el que estoy crédito de lo que él diciendo, dice. si eso es lo que que estamos estoy en una diciendo, sociedad de estamos en una derechos sociedad de leyes. y que el Ejecutivo puede equivocarse. claro. Yo no tengo duda de que este es un gran país de leyes. No, no, lo Lo que sabemos. creo Ahora que bien, el gobierno pero del la presidente pregunta Obama se mía- ha equivocado. Pero la permíteme- pregunta mía es la siguiente. A ver. Supón tú ahora que las demandas llegan al Tribunal Supremo. No, el llegan Tribunal al Supremo dice, están todos de acuerdo, eso es totalmente ilegal. ¿Tú crees que Estados Unidos va a ser más seguro después de eso? De Yo creo que sí, no, desmantelen yo creo todo que eso. sí. Yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué? Yo no creo sé. que se reafirma No, la claro, democracia, yo no la sé, seguridad, sí. yo no sé. Yo no sé. Pero, Mira, pero el la Estado de gran Derecho se seguridad, reafirma. la gran Por Dios. seguridad de esta nación ni la da Obama con los programas de escucha, ni la da Bush con la tortura ligera. La dan las instituciones, la división La de garantía poderes institucional. y además la moral de este país. Esa es la seguridad de este país. Respetar al ser humano, respetar la Y que privacidad del ser ha humano. sido un ejemplo por 200 años. Claro. El problema es 200 años. nadie está discutiendo el hecho de respetar la seguridad, porque eso es la esencia de Eso es lo que de estamos este país. discutiendo. No, pero lo que estamos Eso diciendo es es lo la que estamos seguridad de este país. Se nos han ido 20 minutos. Si del quitas programa. este sistema, este país deja de ser. Quiero más ir a, seguro. otra pregunta polémica, Héctor. Y Alberto. Los venidos muy polémicos. Sí, tío, No, yo no soy estamos- polémico, los Héctor polémicos y yo que son somos ustedes. amigos y estamos Sí, fajados. nos está llevando a No, pelear. no, es que a mí me encanta, cada vez que hacemos un programa juntos yo me divierto en extremo. Y nuestros televidentes espero que también. Hay una situación muy refrescante en el sentido del tiempo, no por el hecho, que fue el golpe militar contra Morsi, presidente electo de Egipto. El gobierno de Estados Unidos tiene una política, y lo conversé la semana pasada aquí con Daniel Álvarez, tiene una política de interrumpir cualquier tipo de ayuda a un gobierno
consecuencia de un golpe militar. Eso ocurrió hace cuestión de 3 años en Honduras y Estados Unidos pues asumió una posición muy dura contra el gobierno hondureño. Sin embargo, Héctor, no vemos la misma posición con el gobierno egipcio. Se le van a vender a Egipto los F-16 que estaban prometidos y se han mantenido hasta el momento los 1.500 millones de dólares en ayuda anuales. ¿Por qué con Honduras fuimos consecuentes con una política de principio con la que yo estoy, dicho sea de paso, de acuerdo, y con Egipto no lo somos? Bueno, pero lo siguiente, primero, Egipto es el país árabe más importante, islámico más importante que hay en el mundo. Es la pieza de la posición clave de la estabilidad del Medio Oriente. Al mismo tiempo, se pensó que Morsi iba a poder ser una alternativa al grave problema que tiene Egipto, que tiene una situación económica, política y social terrible, y que podía funcionar como un islamismo light. Indudablemente, Morsi no es el de los radicales de la hermandad musulmana. Y se pensó que podía funcionar y que podía ser una manera de ir llevando al país hacia una transición. No fue así. El hombre tomó una serie de actitudes dictatoriales y el pueblo se lanzó a la calle. Al mismo tiempo, el ejército, que estaba ahí, pues aprovechó la oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? Realmente Morsi es un gobierno electo por voluntad popular. Pero gobernaba como autócrata. Sí, perfecto, pero fue electo por voluntad popular. Resumidas cuentas, Estados Unidos, al fin y al cabo, no le tenía ningún interés de que se quedara, pero al mismo tiempo, moralmente no podía aceptar un golpe de Estado. Pero el problema es que el golpe de Estado Yo creo que eso se llama, Pedro, Realpolitik. Más nada. O sea, ¿tú opinas que los principios que tú defiendes tienen que estar en juego con la política real? No, yo lo primero que quería un poco aclarar la pregunta. Yo creo que no, comparar Honduras con Egipto es un poco difícil de asimilar, ¿no? Honduras efectivamente fue un golpe de Estado, pero un golpe de Estado local. Pero y de carácter institucional. Sí, pero me refiero a un gobierno que viola por razones oscuras una situación y obviamente sacaron al presidente de su casa y hubo un golpe de Estado. En el caso de Egipto hay una rebelión popular. Hay una rebelión popular de millones de personas. Pero técnicamente entonces, hablando, Héctor, los militares le plantean a Morsi, o resuelves esto, Alberto, o te tienes técnicamente hablando, independientemente a los colores que le queramos dar, a uno u a otro, porque en uno fue un golpe institucional como tal, el de Honduras. El otro fue un golpe militar abierto y descarnado. Fue una rebelión. No, está bien, pero el golpe militar fue lo que lleva a Morsi a perder el poder. Sí, pero el problema es que hay una política de principios en Estados Unidos, mira, que a lo que yo me refiero, bueno... Principios políticos son discutibles. Bueno, fíjate si es discutible que nos están escuchando por millones y no pasa nada. Mira, me encanta que tú quieres algo, los dos de acuerdo en algo. Un ejemplo de eso. Ya no me puede pelear ahorita. Un ejemplo de eso, mira, es Siria. Tú quieres cosas más horribles que Siria. ¿Y cuál es el problema de Siria básico? El problema político, que ahí hasta Israel no le interesa mucho, no sabe mucho qué es lo que debe pasar en beneficio del país. Ese es el punto. Córtale, habla mucho. Y es lo que viene, la real política. Hay cosas que tú tienes que hacer y punto. Quedan menos de 3 minutos y quería hablar de una cosa muy importante, la ley de inmigración que está en este momento en el tapete. Héctor, 1 minuto. Alberto, estás diciendo Alberto. Es que ya los tengo a los dos, están tan ganosos los dos que lo confunden. La ley de inmigración es una ley justa, es una ley que la aclama este país, aunque inclusive para los que están en contra. Yo pienso que los republicanos tengan la sensatez de apoyar la aprobación de la ley migratoria, no solamente porque sea justa, sino porque además hay que decir que el mapa electoral americano, y por eso el presidente Obama ganó, el mapa electoral americano en este país ha cambiado. Ha cambiado. Hace 20 años aquí el presidente salía por el voto blanco norteamericano. En estos momentos el presidente, y lo demostró el presidente Obama, sale por el voto de las mujeres, de los jóvenes, de los afro-norteamericanos. En tu opinión, ¿por qué un número importante de republicanos se oponen? Bueno, ahí hay una concepción, ahí hay un movimiento conservador, es muy antimigrante. Bien, cuando se olvidan de que si este país es fuerte y este país es grande y este país tuvo su origen, fue por los inmigrantes. Este es un país de inmigrantes y tradicionalmente es un país que le ha abierto los brazos a los inmigrantes. ¿Por qué se oponen el Tea Party y los elementos más conservadores del Partido Republicano? Yo creo que se oponen por razón ideológica, pero equivocadamente. Además, les puede costar
le puede costar no solamente la Casa Blanca, le puede costar Texas. O sea, Texas, que es un estado tradicionalmente republicano, los demócratas pueden el día que los demócratas ganen Texas, más nunca los republicanos por unos cuantos décadas van a poder llegar a la Casa Blanca. El problema de la ley de inmigración, que tengo ideas de que muy posiblemente no va a pasar, es por la posición que ya han demostrado el Partido Republicano en el Congreso. Porque primero, ellos ya dijeron bien claro, por boca de su mismo líder, de que no van a discutir la ley que se aprobó en el Senado. Y entonces, al mismo tiempo, si no van a aprobar, no van a discutir la del Senado. Y para aprobar cualquier cosa en el Congreso ya se han puesto de acuerdo para que solamente si la mayoría de los republicanos lo apoyan, ellos no van a votar en ninguna ley sobre el espectro de inmigración. Las posibilidades en estos momentos son mínimas, esperemos que surja algo, pero coincido con Alberto. El problema es que ellos están en una situación bastante difícil, porque si esto no se logra, el año que viene tenemos elecciones nuevamente en el Congreso y van Pero yo tengo esperanza que la presión del expresidente Bush, en estos momentos hay mucha presión sobre la Cámara, a los efectos de abrir los ojos a los elementos más conservadores. El presidente Bush intentó. El presidente Bush intentó una ley migratoria y no lo logró. ¿Tú sabes cuántos votos pudo conseguir el presidente Bush después de estar más de 15 días llamando? 12 votos. Y en estos momentos, lo intentó muy seriamente. En este momento, la ley que se aprobó en el Senado, ¿tú sabes por cuántos votos republicanos se aprobó? Por 14 votos. Es decir, que nada más que han tenido una ganancia de 2 votos en 7 años. Sí, es una situación realmente dolorosa que tiene que encontrarse una solución. Es triste. Se acabó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos la semana entrante. Gracias a Alberto Müller y a Héctor Caraballo, que como siempre nos han dado un programa interesantísimo. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Muchas gracias a todos. Han pasado 10 años desde que la guarachera de Cuba, Celia Cruz, se nos fue, pero sintonice esta noche y reviva muchos de los mejores momentos en Yo Soy Celia Cruz. Conmemore con nosotros la vida de Celia Cruz. Esta noche a las 7 p.m. es Yo Soy Celia Cruz, aquí en su canal 17.